Sergio Bernstein es doctor en ciencia política, un reconocido analista de nuestro país, titular de la consultora que lleva su nombre y colaborador, como así también conductor en diversos programas y medios de la Argentina. Sergio, muchísimas gracias por este contacto con los Turelos. Un gusto estar con ustedes, gracias por la comunicación. El gusto es nuestro. Sergio, lo mencionábamos al inicio, este denominado escándalo cripto a partir del lanzamiento de Libra y las réplicas que puede tener en el ámbito político. ¿Cómo crees que puede impactar en lo que es la imagen y la credibilidad del presidente Javier Milei? Bueno, podemos hacer un análisis preliminar porque el A ver, conflicto o la crisis continúa, ¿verdad? así es. Con lo cual, hasta ahora lo que sabemos son tres cosas. Primero, esto constituye la primera crisis que enfrenta el gobierno del presidente Milei. Hubo tensiones, algunos conflictos, problemas de menor envergadura, cambios permanentes en el personal presidencial, pero no una crisis de estas características. Segundo, es una crisis que apunta al corazón del poder, al presidente, a su hermana, Santiago Caputo, a un famoso trípode que Así hasta es. ahora era el corazón de las tomas de decisiones y ahora parece cuestionado. Eh, Hasta ahora el presidente, cada tensión, cada conflicto, disponía, bueno, que algún funcionario se iba y de esa forma ganaba de alguna manera iniciativa, ¿no? Ahora eso le cuesta muchísimo más, ¿eh? A pesar de que Santiago Caputo salió a poner la cara y se hizo responsable y al mismo tiempo coordinó para aparecer como responsable de esto, le puso el pecho a las balas, de todas maneras queda cuestionada la forma en la cual el poder en la Argentina está administrado. ¿Por qué? El tercer elemento que me gustaría enfatizar. Bueno, en el mejor de los casos, el presidente queda como imprudente, queda como alguien que toma un impulso y toma una decisión sin los recaudos necesarios, ¿no? En el peor de los casos, acá hay dolo. Entonces, hay un gradiente que únicamente el tiempo nos va a poder ayudar a develar, que indudablemente afectan a la investidura presidencial, a la característica de un presidente como Milei, que hasta ahora tenía una concepción muy elevada de sí mismo y de su gobierno, hasta, bueno, reclamar el premio Nobel para él de Economía. Ahora demostró no ser un economista tan sagaz porque de alguna forma este escándalo pone de manifiesto que su capacidad de raciocinio, de interpretación, de evaluación de riesgos es bastante acotada. Así que estamos frente a un escándalo que, creo yo, bueno, tenemos que observar cómo se desenvuelve, hasta qué punto decanta la opinión pública, qué recuerda la gente de él y qué atributos del presidente aparecen en todo caso más afectados. Sí, es cierto lo que dice Sergio, hay que tener en cuenta la dinámica y los hechos que se van sucediendo, se van modificando todas estas relaciones. Algo que marca Sergio muy importante, la primer crisis seria que afrenta el gobierno era casi impoluto y toca a lo que es el triángulo de hierro, como le dicen algunos, que es la hermana del presidente Javier Milei, Santiago Caputo. ¿Crees que pueda afectarse su relación y su funcionamiento en el gobierno, Sergio, en ese sentido? Dependerá de las investigaciones que haga la justicia, tanto en la Argentina como en el exterior. Dependerá de seguramente otros capítulos que vamos a aprender de esta saga, que está recién iniciándose, ¿eh? Por supuesto, hemos tenido sobrereacciones de la política, ¿no? En Ujú. algunos casos totalmente exageradas, pidiendo juicio político. Acá había gente esperando pedir juicio político por cualquier motivo. Bueno, tuvo motivo, ¿no? Entonces, independientemente si esto amerita o no, claramente el club de helicóptero apareció, ¿eh? Era inevitable. De alguna forma esto expresa una preferencia de un segmento de la política argentina. Ustedes recuerdan que esperaba que el gobierno de Milei llegara a terminar el mandato, ¿no? Le decían el club de la Semana Santa, caía o en marzo o en abril del año pasado. Bueno, esto no ocurrió, todo lo contrario, se fortaleció mucho el presidente Milei y ahora en este primer traspié, bueno, vuelven a pedir juicio político, ¿no? Hubo otras reacciones, me parece tal vez más sutiles o más interesantes de otros segmentos de la política. En todo caso, vemos aquí toda una paleta, ¿no? De matices, con gente más responsable, con gente menos irresponsable, pero en principio lo que queda claro es que el gobierno quiere dar vuelta esta página, que es muy difícil, obviamente, procesar, y la oposición pretende sostener este escándalo todo el tiempo posible buscando desgastar al gobierno. Se está viendo eso, Sergio, en las jornadas intensas que se viven en el Congreso. Quería consultarte específicamente por la reacción
de dos líderes políticos como es Cristina Fernández de Kirchner y también Mauricio Macri. La primera dijo, lo tildó prácticamente en un tuit al presidente de estafador, y Mauricio Macri criticó al entorno presidencial. ¿Cómo has visto vos estas reacciones de dos personas que seguramente van a ser importantes en un año electoral como es 2025 para Argentina? Bueno, preguntar a tu viejo, ¿no? Cada cual atiende su juego como en el Don Perulero, que era un juego que jugamos nosotros cuando éramos chicos. Vos y buena parte de la audiencia no sabe a qué me refiero, ¿no? Pero Bueno, te lo agradezco interesante aquí, por el descuento de la edad, pero te digo que yo aprendí hasta escribir a máquina, así que sí, mira tengo vos, ya unos eso años. es importante. Pero ¿por qué digo el Don Perulero? Bueno, porque Cristina obviamente lo que pretende es que todo el mundo parezca enchastada como ella, ¿no? Lo digo con respeto, pero claramente, ¿no? Te recordemos los problemas que ella tiene en la justicia, Mm. eh, con la confirmación de su causa en la Cámara, y bueno, una situación muy compleja, ¿no? Todo lo que se viene, incluyendo la ruta del dinero, con lo cual ella que ya buscaba una polarización y se refería al presidente con, bueno, cierta sorna, ¿no? Y con falta de respeto, ahora encontró esto como para, bueno, Mm. desplegar todo su repertorio, ¿no? Y muchos de sus voceros también. Lo escuchamos, por ejemplo, a Parrilli en el Senado, a otros senadores, Mayans, tratando de alguna manera, hasta con mucha ironía, ¿no? De prestigiar al presidente. Lo demás que yo creo que es distinto, porque él siempre diferenció su vínculo personal de afecto con el presidente, con Ujú. los problemas que en efecto tenía con el círculo este de poder, ¿no? Con sobre todo la hermana del presidente, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei y Santiago Caputo. Entonces también aprovecha de alguna manera él para fortalecer este vínculo presidencial, sacarlo de este conflicto y en todo caso referirse al entorno, ¿no? Bueno, el que conoce cómo funciona el poder en Argentina, la cocina de la Casa Rosada, Milei sin Karina y sin Caputo no es Milei, ¿no? Hay que Mm. verlos como tres partes de una misma configuración política, ¿no? Sí, vos Por lo eso dijiste creo que bien es al un estilo de inicio. Macri, Sí, pero es una crítica dura al mismo tiempo. claro, dijiste al inicio, Sergio, como un trípode que sostiene una mesa. Ahí lo repasaba Sergio, Javier, Karina y Santiago. Mencionabas también las múltiples líneas de investigación. Está la justicia federal, bueno, está la Oficina Anticorrupción. También hay iniciativas de lo que son afectados, no solamente en Argentina, en Estados Unidos. El caso extremo que decías que el juicio político. En tu experiencia, en los años que tenés de seguir la política argentina, ¿crees que pueda tener asidero y que pueda avanzar alguna de estas líneas de investigación en un caso como este? ¿O crees que esto con el tiempo se va a diluir y bueno, quedará como un escándalo, algo que afectó una crisis al gobierno, pero sin algún matiz judicial? A ver, vamos a separar las cosas, ¿no? Lo de la Oficina Anticorrupción tiene que ver con la decisión del presidente, ¿no? De pedir a la Oficina Sí. de Corrupción que inicie una investigación. Él tenía varias opciones en esa materia y decidió esta. Podría haber hecho incluso una denuncia más fuerte en la justicia, pedir al procurador Casal, por ejemplo, que es un poder independiente, ¿no? Ujú. Es el Ministerio Público quien inicia una investigación, ponerse en disposición de la justicia. Eligió algo que, bueno, no es habitual en la Argentina que los presidentes se autoinvestiguen. Fíjense ustedes que Cristina nunca hizo esto, Alberto Fernández tampoco, ¿no? Así que desde ese punto de vista el presidente asume un protagonismo y la iniciativa, pero claro, la Oficina de Corrupción, como ustedes saben, depende del Poder Ejecutivo, digamos, tampoco tiene atributos como para realmente de independencia. Claro, está bajo la órbita del Ministerio de Justicia, creo, entonces. Exacto, de hecho el titular es una persona que trabajó con el ministro de Justicia, con lo cual uno se pregunta qué autonomía puede tener o qué Ujú. independencia la Oficina Anticorrupción para investigar a su propio jefe. Bueno, veremos, es un desafío también para la propia Oficina de Corrupción que puede ganar reputación y protagonismo. Pero está claro que acá la atención está puesta, por un lado, en la justicia argentina, una causa que tiene la doctora Servini de Cubría, y por otro lado, una denuncia que se ha hecho en Estados Unidos, ¿no? Así es. Veremos qué arroja la causa, el trabajo de los fiscales, qué evidencia puede acumularse aquí. Esto en general lleva mucho tiempo, con lo cual efectivamente estamos frente a algo que en la medida que, como conocemos la realidad argentina, es tan, bueno, singular, ¿no? Con una dinámica a veces incluso
apabullante, es probable que esto pierda centralidad mediática dentro de poco tiempo. Ahora, al mismo tiempo, si aparece evidencia o la causa tiene mérito, sustento, ¿verdad? Como para continuar, bueno, el presidente va a enfrentar malas noticias o su entorno, ¿no? Ujú. En los próximos meses, tal vez años, las causas en Argentina duran demasiado tiempo, lamentablemente, tal vez esta no sea la excepción. Lo que está claro aquí que hay dos dimensiones que me gustaría destacar. Por un lado, la dimensión electoral. Estamos en un año electoral, ¿no? Y hasta Sí, ahora, como vos marcabas al comienzo, el gobierno venía invicto. Bueno, él es el primer rayón de un auto nuevo, no sé qué más se nota. claro. Eh, por ahí el Claro. rayón número 5 o 6 ya no llama tanto la atención. El primero se nota y mucho, ¿no? La segunda dimensión tiene que ver con el prestigio presidencial, ¿no? Milei estaba muy seguro de sí mismo y se plantaba siempre como alguien distinto a los demás. Y lo era, yo creo que lo sigue siendo. Esto, de alguna manera, insisto, ¿no? O queda como alguien imprudente, arrebatado, o queda como alguien comprometido en un caso de dolo, en el peor de las situaciones. Yo me inclino, obviamente, por lo primero, no hay ninguna evidencia que el presidente haya hecho esto para ganar dinero, pero hay que esperar a ver qué dice la justicia. Eso sí lo puede dañar a él en el ímpetu, en la dinámica. Va a ser difícil que él recobre la frescura y, digamos, ¿no? Esta postura tan irreverente que tenía, porque ahora, bueno, tiene este rayón en la carrocería. Así es, la verdad que como bien lo clarifica Sergio, se ha tornado un poquito más complejo este escenario político en un año electoral y preguntarte lo último en relación a los votantes de Milei. ¿Vos creés, Sergio, en palabras comunes que el votante Milei lo va a seguir bancando, lo va a apoyar incondicionalmente o va a depender también de la economía, de lo que se suele decir a veces el voto bolsillo? Siempre la economía es un factor fundamental en todos los contextos, ¿no? No solo en la Argentina. Y el presidente hasta ahora tenía una imagen que estaba claramente vinculada al éxito del proceso de desinflación, ¿verdad? Con lo cual, indudablemente hay que mirar eso, a ver cómo impacta esto, si tiene algún impacto en materia económica. Yo creo que, bueno, por lo menos hasta ahora no hay evidencia que esto vaya a afectar la dinámica del programa, ¿no? Del programa económico. Ahora, cuidado. ¿Qué quiere decir el votante de Milei? ¿El votante de primera vuelta o votante de segunda? Claro, hay Porque que diferenciar eso, es es cierto. una diferencia muy significativa, ¿no? Entonces, el de votante de primera vuelta al votante duro, yo creo que esto no le va a hacer mella, al contrario, ¿no? Creo que esto incluso puede reforzar ciertos vínculos simbólicos de lealtad y demás. Eh, Pensemos que la Pepe Cristina, ¿no? Tiene todavía un umbral muy razonable de votos, a pesar de todo el desgaste, de todos los escándalos, con lo cual los leales son leales, sobre todo en el momento donde la cosa se pone difícil, ¿no? Ahora, el segundo segmento, ¿no? Recordemos, sacó Milei 30% en la primera vuelta y 56 en la segunda. Bueno, en ese segundo segmento es probable que, eso lo vamos a evaluar con el tiempo, haya un tercio de ese electorado que ya miraba con dudas, que no le gustaban las actitudes arbitrarias, a veces las agresiones, los insultos del presidente. Bueno, esto es un motivo más de preocupación. Hay otro segmento, otro tercio más o menos, estamos hablando de 8 o 9 puntos de gente que enfatiza sobre todo lo económico, el orden público, la cuestión del compromiso contra la inseguridad, y esto tal vez no le haga demasiado daño. Y finalmente hay un segmento que está, digamos, más convertido al credo libertario. Es un segmento, por ejemplo, de votantes de Patricia Bullrich que la siguen, ¿no? Ujú. En su reconversión a la libertad avanza, por lo cual me parece que, bueno, puede haber un daño, pero no va a ser definitivo, en principio, en la medida que esto no se complique mucho más, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Sergio. La verdad, muy interesante, clarísimo el análisis. Lo vamos a tener cargado en los canales de YouTube, tanto de Canal C como de Los Turelos. Te agradecemos por este contacto. Seguramente vamos a volver a conversar porque decíamos un año muy intenso, muy movido, electoral y demás. Gracias, Un Sergio. placer. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto.